Saludos cordiales, señores estudiantes. Antes de comenzar la clase, quisiera desearles salud y bienestar para ustedes y cada miembro de su familia. El tema de nuestra clase es la entrevista. En la clase anterior pudimos ya abordar a los textos periodísticos, sus características, estructuras y clasificación. En esta clase vamos ya a ir profundizando no solo a la entrevista, sino también dando una pequeña diferencia, ¿sí?, con la encuesta. Y así como estas clases, en las siguientes seguiremos abordando otros textos periodísticos. Comencemos. Diferencia entre encuesta y entrevista. La encuesta obviamente es una técnica de recopilación de datos, de información, que se da de manera más concreta para el ámbito de la estadística, ¿sí? Con esto forman muestras poblacionales y demás, ¿sí? Y se desarrolla en varios ámbitos. En cambio, la entrevista es un método, una técnica, donde de manera dialogada, es decir, que deben existir dos o más personas, se profundizan ciertos temas, ¿sí?, de un ámbito específico, puede ser de salud, de ciencia, de educación, de cultura, de deporte, en fin, ¿sí?, se profundiza más. ¿Y quién va a profundizar o quién nos va a dar esa información más ampliada? Será el entrevistado. Comencemos. En la izquierda tenemos justamente los aspectos que se deben considerar de la entrevista. La entrevista es una de las técnicas de recolección de datos a través de una conversación directa y a profundidad entre el entrevistador y el encuestado. Busca profundizar aspectos que solo el entrevistado puede dar a conocer. Se estructura por medio de preguntas abiertas. Va dirigida a una persona o personas específicas reconocidas en algún ámbito de la sociedad, es decir, la identidad de esa persona o personas se da a conocer. Informan datos específicos, aclaran datos dudosos, dan a conocer anécdotas valiosas, etc. Al contrario, la encuesta, ¿qué nos dice? Es un instrumento de investigación, contiene una serie de preguntas junto con posibles respuestas. Eso en la entrevista no se da. El entrevistado, él da las respuestas y él verificará, ampliará, contará sus anécdotas y demás. En cambio, la encuesta no. La encuesta ya tiene un conjunto de respuestas o alternativas para que el encuestado elija. Busca recopilar datos para realizar una muestra poblacional. Se estructura por medio de preguntas cerradas. Como les decía, aquí no se profundiza, solo se debe saber de manera concreta. Por tanto, las respuestas de sí o no, una vez, dos veces, tres veces, siempre, algunas veces, nunca, siempre serán respuestas que se darán en la encuesta. Va dirigida a las personas en general, pueden ser de distinto género, pueden ser de distintas edades, pueden ser profesionales como no profesionales, pueden ser de clase social alta, baja, media, dependiendo del tipo de encuesta, ¿no? Y más que nada, la identidad de las personas no se conoce. En cambio, en la entrevista sí, inclusive hay que darle un tratamiento y se debe dar una introducción, una presentación de a quien entrevistamos. Y por último, una característica imprescindible es la objetividad. Mientras más personas encuestemos, más datos tendremos y mejor será la muestra poblacional. Por tanto, aquí es mientras más personas encuesten, mejor será la encuesta. En cambio, la entrevista no, la entrevista es a una persona o a un grupo de personas pequeño, concreto, específico y que sean expertos o que sepan del tema al que se va a tratar. Entonces, estas son las diferencias. Vamos a ver, el siguiente ejemplo nos va a aclarar mucho más estas diferencias, pero como lo podemos ver ahí es muy claro. Sí, con el ejemplo vamos a ver mucho más. La entrevista de igual manera está dada, como ustedes ven, en diálogos. Cada línea refiere a un participante.
En este caso, el señor Rodolfo es el encuestado y Pedro es el encuestador. Puede haber sido un periodista, un presentador, no sé. Y acá en la encuesta, como ustedes ven, no hay nombres, ¿sí? No hay identidad específica de las personas, ¿sí? Acá tenemos los diálogos, acá no hay diálogos, solo un banco de preguntas generales con posibles respuestas. Vamos a leer cada ejemplo. Entrevista al señor Rodolfo Pérez, microempresario de lácteos. Buenos días, Rodolfo. ¿De dónde se extraen la mayor cantidad de los productos que comercializa la empresa? Pedro. La mayoría de los productos que se expenden para la venta contiene como materia prima la leche de vaca. Está correcto que especifique, en este caso el señor Rodolfo, que ha sido el encuestado, ¿sí? Está bien que especifique porque también tenemos productos de lácteos, productos que tienen como materia prima, tienen leche de cabra, entonces obviamente es correcto que especifique. Rodolfo, ¿cuál es la producción diaria de leche? Esto como para darnos una idea del caudal que se maneja a diario. Aproximadamente se extraen unos 10.000 litros diarios de leche sin procesar. Como ustedes pueden apreciar ahí, hubo pregunta y hubo respuesta, una respuesta más específica, más profunda, ¿sí? No solo se concretó en el sí, no, una, dos veces, 1.000 gramos, 10 gramos, 10 litros, 15 litros, 10.000 litros, 20.000 litros, sino fue el encuestado, en este caso el señor Rodolfo Pérez, quien iba dando la respuesta y profundizando, detallando. Como ustedes pueden apreciar, están los 3 puntos seguidos, porque eso significa que habían más preguntas, pero yo deseaba concretarlos, y tenemos una despedida. Agradecemos su colaboración y tiempo. Muchas gracias. Y el encuestado, en este caso el señor Rodolfo Pérez, también dice muchas gracias a ustedes, ya refiriéndose a la persona o al grupo de personas que le encuestaron. Bien, entonces en la encuesta, como ustedes pueden ver, no tenemos eso. Primero, no hay diálogos. No hay esa de donde se caracteriza cada persona, se identifica a las personas que interactúan. Segundo, no hay una introducción de presentación, solamente un título de qué trata la encuesta. En este caso trata de productos lácteos. No tenemos un cierre, no tenemos una despedida. Acá en la entrevista dice agradecemos su colaboración, etcétera. Acá en cambio nada, ¿sí? Le puse ahí el 3 como que eso sigue, obviamente serían más preguntas. Vamos a ver la estructura de la encuesta. Primero nos pone sexo, si es femenino o masculino, no queremos saber más. Edad, si está entre los 13 y 18 años, 18 25 años o 25 40 años, o podría darse más respuestas, no puede ser de 40 a 60 70 años. Eso significan los 3 puntos. ¿Consume productos lácteos? De nuevo, ¿sí o no? Y la pregunta consecutiva, ¿cuántas veces a la semana consume leche? ¿Una vez, 2 veces, 3 o más veces o todos los días? Eso significa que aquí es de manera concreta, como ustedes ven, no profundiza, no le están preguntando el nombre, no le están dando una introducción, no estamos despidiendo haciendo un cierre, solamente los datos concretos que necesitamos. Puede ser que una empresa necesitaba saber qué productos lácteos hacer con mayor número o con mayor volumen. Tal vez era una empresa que estaba dedicada a hacer más yogur que queso y no sé, por medio de la encuesta puede darse cuenta que necesitan hacer más queso que yogur, porque la gente consume más queso que yogur. Entonces la encuesta tiene un objetivo, como ustedes ven, concreto. Necesita buscar, dar a conocer una muestra poblacional, cuáles son los gustos de las personas que consumen y demás. Y mientras más personas se entreviste, mejor será la muestra. En cambio, en la entrevista no tenemos eso, tenemos la profundidad, ¿sí?, de la información, tenemos la amplitud de la información. Y quien nos da todo eso es el entrevistado. A continuación tenemos pasos que se deben seguir ante una entrevista, antes de una entrevista. Pasos que se deben seguir antes de una entrevista. Investigar datos sobre la persona que vamos a encuestar.
Dice datos biográficos, dónde nació. Esto necesitamos para hacer la presentación de la persona, ¿no? Necesitamos saber datos profesionales de él, inclusive justamente para poder hacer las preguntas. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo más novedoso que queremos saber de él? ¿Sí? Lo más importante. Entonces, por eso necesitamos saber datos biográficos, datos profesionales, de trabajo, de carrera. Es cierto, la persona encuestada nos va a profundizar esa pregunta, pero nosotros debemos saber algo de ello, si no sería en vano la entrevista, ¿sí? Vamos a la segunda parte. Realizar cuidadosamente un banco de preguntas. Estas deben ser breves, claras, objetivas y respetar un orden lógico. El momento en que dice hacer cuidadosamente un banco de preguntas significa que primero no deben ir preguntas insinuosas. No deben ser preguntas que atenten contra la moral de la persona, ¿sí? Que no sean vulgares inclusive, ¿sí? Cuando dice breves y claras, es decir, preguntas donde preguntas que sean estructuradas de manera que el entrevistado sí pueda responder y que él no se confunda. Si yo quiero saber cuántos libros ha publicado, cuál fue el primer libro que publicó, qué sintió cuando ganó una obra, ¿sí? Cuando ganó un premio en su obra, etcétera, o sea, concreto. El momento que dice respetar el orden lógico es que yo debo ir preguntando de manera que vaya a hacer o que avance la entrevista. Yo no puedo preguntar primero qué sintió cuando ganó un premio y después preguntarle por qué ganó el premio, ¿sí? Debería primero preguntarle, si es en el caso de literatura y yo entrevisto a un escritor, le preguntaría cuándo comenzó a escribir, cuál fue su primera obra que publicó, cuántas obras ha publicado, cuál le más le gusta, qué obra ganó el premio, qué sintió cuando ganó el premio, a quién dedicó el premio que ganó, etc. Entonces, a esto se refiere orden lógico. Siguiente, escoger un lugar adecuado, es decir, primerito que no posea distractores, que no haya ruido, porque justamente es un diálogo, entonces se debe apreciar, escuchar lo que se pregunta y lo que se responde. Entonces no debe haber primerito ese distractor de ruido. Debe tener buena iluminación, debe tener una buena ventilación, debe tener y otros factores como por ejemplo la distancia. No debe estar muy lejos del lugar donde vive el entrevistado, justamente para que pueda asistir a la entrevista. Y así otros factores que se deberán tomar en cuenta. Vamos con el siguiente. Dar a conocer el banco de preguntas al entrevistado previamente a la entrevista, para que la pueda revisar, ¿sí? Esto se sugiere y es de vital importancia. ¿Por qué? Porque hay un momento en la entrevista, ha sucedido, que se ha realizado una pregunta que el entrevistado no desea contestar. Y ese momento en ese instante se da un momento incómodo. Se nota que hubo como una tirantez, o sea, como que hasta un poquito, o como un agravio a la persona que está ahí, ¿sí? Que saber era una pregunta mal realizada o de un aspecto del cual no le gusta hablar al entrevistado. Entonces, es por eso necesario, no solo se sugiere, sino ya debe ser una regla de oro, que se deba primero dar a conocer el banco de preguntas para que el entrevistado diga si estoy de acuerdo con todo o no, sabe que esta pregunta no voy a contestar o le contestaré hasta aquí, lo demás no me pregunte. ¿Sí? Entonces debe ser una regla de oro. Yo les sugiero que en las entrevistas que ustedes realicen lo hagan de esta manera. Tenemos ya la última, acordar un tiempo adecuado para realizar la entrevista. Obviamente el tiempo debe ser el correcto, respetando los protocolos, ¿sí? Respetando las formas del buen vivir. ¿Sí? Entonces podría darse en el día, no sé, en la mañana, en la tarde, sí, a una, no sé, tal vez hasta las 7 de la noche, 6 de la tarde, sí, un horario adecuado, porque recuerden que somos seres humanos, que nos desenvolvemos en varios ámbitos, entonces no podemos interrumpir con las actividades que realiza, con las otras actividades que realiza el entrevistado.
Entonces hay que tener y acordar, ¿no? Proponerle un horario, ver si el entrevistado está de acuerdo. Y bueno, pues si hay que hacer el cambio, siempre y cuando el entrevistado se sienta a gusto, ¿sí? Porque él es el que nos va a dar la información. Sigamos. Ahora vamos a ver pasos a seguir durante la entrevista. Los que vimos anteriormente eran pasos antes. ¿Sí? ¿Qué se debe tomar en cuenta antes de hacer la entrevista? Esto ya es el momento propio de la entrevista. Dar la bienvenida y una breve introducción del personaje entrevistado. Por eso es fundamental que uno investigue acerca del personaje que estamos entrevistando, ¿sí? Vamos a la segunda, realizar una a una las preguntas para no confundir al entrevistado. Es decir, no puedo decir 3 preguntas de corrido y que el entrevistado se acuerde y me pregunte. No, tengo que hacer una, responde, hago la siguiente, responde, hago la siguiente, responde. Perfecto. Si el entrevistado divaga o se aleja de la respuesta, formular nuevamente la pregunta. Ha pasado muchas veces que, como es algo que no se estudió, que no está grabado, sino está dado de manera natural, en la entrevista tiende, o suele pasar, que el entrevistado divaga, ¿no? Cuenta una anécdota y esa le lleva tal vez a otra y al fin no respondió la pregunta concreta, de manera concreta. Entonces hay que formular de nuevo la pregunta para que se dé la entrevista, para que se dé de manera correcta la entrevista. No interrumpir cuando el entrevistado está respondiendo, ¿sí? Puede ser que le esté dando obviamente una anécdota, puede ser que el entrevistado esté dando ejemplos, entonces debemos dejar que termine todo lo que exponga y después tal vez aclararle que ya tenemos poco tiempo, que por favor responda de manera más concreta, siempre y cuando se lo haga con mucha formalidad, con mucho respeto. Para finalizar, realizar un breve resumen de lo más importante. Entonces uno como encuestador debería tomar de nuevo, recapitular las partes más importantes en las que se encontraron en la entrevista y hacer un resumen de esto. Y por último, tenemos agradecer el tiempo y la participación del entrevistado con el fin inclusive de que esto se dé en el ámbito cordial y que se dé una nueva entrevista, ¿no? Estamos dejando abierta la ventana para una nueva entrevista por el tratamiento que se dio a la persona. Jóvenes, les invito a ustedes a repasar esto, a aplicar, a practicar esto, porque el deber que tenemos a continuación es ese. Ustedes van a entrevistar a cualquier miembro de su familia, van a realizar un banco de 10 preguntas y van a grabarse, mientras hacen esto. Pueden entrevistar a su papi o a su mami referente a su trabajo, ¿sí? Pueden preguntar a sus abuelitos, a sus tíos, ¿sí? Por medio telefónico, por medio presencial, ¿sí? Pueden hacer esta entrevista, preguntarles cuáles eran las costumbres de antes, cuáles eran los juegos tradicionales, cómo fue no sé, qué es lo que estudiaban, si alguien, no sé, se ha destacado en la música, pues cómo fue esto, cómo organizó, cómo practicó, en qué concursos participó y demás. Entonces les invito, jóvenes, a hacer, esta es la tarea que van a realizar y se van a grabar. Tomen en cuenta, por favor, el sonido del teléfono, no deben salir de casa y la grabación que realicen van a guardarla para que ustedes puedan, cuando volvamos a clase, ustedes puedan traer ahí el video grabado y podamos ver entre todos los estudiantes y los miembros del curso. Entonces les invito, por favor, a seguir los pasos de la entrevista, a que elijan al personaje que deseen, ¿sí? Después en clase hablaremos por qué lo hicieron y demás, y que hagan un banco de preguntas concreto, claro, ¿sí? Que respeten la parte del orden lógico, que sean 10 preguntas, les recapitulo, debe ser 10 preguntas, y así conocer algo más, no sé, puede ser de un tío, de sus papis, pueden ser de sus abuelitos, conocer un poco más de ellos,
¿sí? Les agradezco por su atención. En la próxima clase estaremos con la noticia, asimismo los aspectos fundamentales y demás, y les deseo lo mejor. Y agradezco mucho por su atención. Nos veremos en una próxima.